¿Sigue siendo el DJI Air 2S una opción viable este año, este 2025? Acompáñame en este vídeo y no pierdas detalle, porque sí, es un dron que ya lleva unos años en el mercado, ha bajado de precio, pero su calidad creo que no se ha quedado atrás, o sí, bueno, lo descubrirás a lo largo de este vídeo y vas a ver si merece la pena comprar este dron ahora mismo. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián para Sebas Media Prod, un placer tenerte por aquí y probablemente si has entrado a este vídeo te estabas haciendo la pregunta, y es, ¿este dron es válido este año, este 2025? Porque como te comentaba, este dron ha sido lanzado en abril de 2021 y a pesar de que originalmente costaba 1.300 euros, ahora lo vemos de segunda mano por unos 500-600 euros. Considero que la gente lo está mal vendiendo o por lo menos es muy barato, por lo menos este Flymore Combo. Porque la verdad, tener 3 baterías por este precio en un dron de estas características con el sensor de 1 pulgada, a priori parece una opción tentadora. Pero claro, hay tanta gente mal vendiéndolo por debajo del precio de mercado para quitárselo de encima, que es imposible que no te entre la duda de ¿merece realmente este dron o estoy comprando chatarra? Por eso he querido hacer este vídeo, para sacarte de estas dudas y que lo puedas comprobar. Así que si te gusta, no te olvides de dejar un buen like y suscríbete, porque en este canal vemos contenido de tecnología, de drones, de Alexa, de inteligencia artificial, así que quiero que este canal se convierta en tu casa. Vale, principalmente, este dron, este DJI Air 2S, a día de hoy sigue grabando en 5,4K, una calidad más que excelente. De hecho, creo que DJI se canibalizó a sí misma porque sacó un dron para una gama media con una calidad demasiado alta. Ni siquiera el Mavic 3 Pro es capaz de grabar a tanta calidad, que después esto tiene ciertos matices, como el tamaño del sensor, que por cierto este sensor es de 1 pulgada y vamos a ver que tiene muchas mejores cualidades que el de, por ejemplo, un Mini. Porque sí, seguro estás tentado a decir, me compro este dron de segunda mano por el precio que cuesta, o por lo mismo me puedo conseguir un Mini 3 o un Mini 4 sin el Flymore Combo. Ya te digo que este dron te va a dar mucho más que los minis, bueno, salvo en portabilidad y en tamaño, y quizás en alguna función muy específica, pero en cuanto a calidad de imagen, este dron no tiene nada que envidiarle al Mini 3 o al Mini 4 o incluso un DJI Air 3, porque sabes que ese tiene el sensor más pequeño pero tiene doble objetivo. Y también ahora en el vídeo te pondré algunas imágenes para que lo puedas comparar. Así que directamente, antes de seguir comentándote cosas, te voy a enseñar imágenes sacadas con este DJI Air 2S para que las juzgues por ti mismo y si finalmente acabas comprando o tienes este dron, puedas ver de lo que es capaz a día de hoy. ¿Y qué tal se compara con otros drones, como por ejemplo el Mini 3, el Mini 4 o el DJI Air 3? Pues vamos a ver imágenes de todos ahora mismo y más o menos podrás apreciar las calidades en diferentes escenarios. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se compara la imagen con la de otros drones mucho más modernos? ¿Crees que está a la altura? Obviamente hay diferencias. El procesamiento de la imagen ha mejorado, por supuesto, pero creo que este dron sigue estando perfectamente a la altura. La verdad no entiendo por qué la gente lo está mal vendiendo de tal manera. Imagino que es como una bola de nieve, que alguien lo empezó a vender barato, la gente entró en pánico y todos lo empezaron a vender en cascada. Bueno, también me lo puedo explicar porque este dron siempre ha sido súper mega infravalorado. Desde el día que salió fue muy criticado y a la gente no le gustaba nada. ¿Sabes? Porque el pobre no es que sea muy bonito, muy guapo y es algo feo por la parte de adelante, no es un típico dron al que estamos acostumbrados, pero todos sabemos que lo importante no está en el exterior, sino en el interior. Entonces, a pesar de ser un dron feo o raro, la calidad de la cámara, que es lo que importa porque lo queremos para sacar imágenes y no para fotografiarlo a él, es súper destacable en este dron. Y si lo consigues por un precio por debajo de los 600-500 euros, es una ganga y por lo menos para este año creo que te valdrá la pena. Otro punto negativo es que no graba en vertical nativamente, y bueno, no tiene por qué ser negativo para ti, pero hoy en día con el tema de Instagram, TikTok y YouTube Shorts, pues la verdad hay gente que lo utiliza para grabar contenido en vertical, y es algo que este dron no tiene, entonces tendrás que recortar el vídeo en postproducción. Porque por ejemplo, drones más modernos como el DJI Air 3 permiten que selecciones que se grabe en vertical de forma nativa, aunque el dron en definitiva graba en horizontal y es él el que le recorta, los dos hacen lo mismo. Ninguno es capaz de girar el gimbal 90 grados como lo hacen el DJI Mini 3 y el Mini 4, y eso es algo que tienes que tener en cuenta, porque esos drones más pequeños son capaces de girar el gimbal físicamente y con eso aprovechas todo el sensor. Y en estos drones más grandes
pues tienes que hacer el recorte. En el caso del Air 3 el recorte lo hace automático y en este caso tendrás que editarlo tú mismo. No es algo nefasto porque tienes 5,4K y tienes muchísimo margen para recortar, y te digo que la imagen recortada de este Air 2S puede ser equivalente o superior a la de un Mini 3, un Mini 4, así que estate tranquilo, pero ten en cuenta que la vas a tener que editar si quieres hacer vertical. Si quieres hacer horizontal, no te preocupes por nada. Esas otras, los minis a pesar menos de 250 gramos, son muy frágiles con respecto al viento, y este dron es súper estable. Aquí acabo de sacar el tema de los 250 gramos y seguro acabas de entrar en pánico con el tema de la normativa, sobre todo si estás en Europa, porque básicamente hasta hace poco el tema de los 250 gramos era muy importante, pero déjame decirte que a día de hoy no te preocupes porque este dron tiene marcado de clase. Aunque no lo obtuviese en su día original, retroactivamente DJI ha sido el único dron en el que le han sacado un marcado de clase, en el cual siguiendo unos pasos podrías solicitar la etiqueta. Y aquí la tenemos, como la puedes estar viendo tiene marcado de clase C1, se lo pude solicitar, le pusimos la pegatina y está certificado porque cumple con las características. Y esto es algo muy positivo, creo que la gente lo malvende porque hoy en día se están deshaciendo de los drones sin marcado de clase porque son un auténtico armatoste, ya que con la legislación actual en España y en Europa están muy limitados. Entonces todo lo que no tiene marcado de clase la gente lo vende rápido y barato. Pero nadie ha caído en que este dron tiene marcado de clase porque se lo puedes solicitar, yo lo hice, te lo dejo en un vídeo por aquí arriba de cómo se puede solicitar, y a lo mejor consigues que alguien venda este dron muy barato, le solicitas el marcado de clase, sería un C1, y con esto vas a poder volar en la mayoría de sitios legalmente. Por lo cual creo que esto es una maravillosa noticia y un punto a favor. Y bueno, respecto a la cámara, que creo que es lo importante en estos drones, porque si tenemos tema de legislación, de leyes, ya sabemos que lo puedes volar en la mayoría de sitios legalmente y le puedes solicitar el marcado de clase, creo que lo más importante que nos queda es la cámara. Porque a ver, no voy a entrar en más detalles del dron, de todo lo que tiene o deja de tener, que por cierto tiene seguimiento, tiene Active Flag, tiene Spotlight, tiene Quick Shots, tiene Master Shots. Este es de los drones más avanzados con más características que tiene, tanto para principiantes como para gente avanzada. Creo que es un dron ideal, porque lo puedes volar como un auténtico profesional y lo puedes volar como alguien que está empezando y necesita mucha ayuda. Y también tiene 4 sensores frontales y 2 en la parte trasera, más lo de la parte inferior, por lo cual estás protegido por todos lados si esa es tu preocupación. Pero como te digo, a mí lo que más me preocupa es la cámara, y en este caso ya has estado viendo las imágenes que saca. El 5,4K es verdad que está infravalorado y quizás con algo de razón, pero puedes utilizar este dron en 4K y tienes 4K a 30 FPS, que es un 4K bastante limpio porque estás escalando un sensor 5K y lo estás haciendo pequeño en un sensor 4K, por lo cual la imagen mejora. Eso sí, si grabas en 4K 60 FPS, hace un recorte bastante feo y la imagen pierde algo de calidad. No es que sea algo nefasto, pero al tener el recorte pierdes algo de nitidez y de calidad, así que si quieres grabar a 60 FPS es algo a tener en cuenta. No es dramático, no es algo que te vaya a cambiar la vida y probablemente si no te lo hubiese dicho no te hubieras dado cuenta, pero mi misión aquí es decirte los puntos fuertes y los puntos débiles de este dron para que veas si el precio que está ahora a día de hoy te merece la pena. A mí claramente es un sí, sigo enamorado de este dron desde el día que lo compré. Pero también quiero que tomes la mejor decisión que sea para ti. Ya por último, para cerrar el tema de la cámara y del dron, también tienes modos D-Log, que son perfiles de color plano para poder editar el color, y yo sinceramente en todos estos años pocas veces los he usado, porque es verdad que si grabas en este modo tienes que dedicar tiempo a editar, y si vas a corregir el color pues está bastante bien. Consigues controlar más los colores y el rango dinámico, pero requiere mucho tiempo de edición. Pero si grabas en el modo normal con este dron vas a estar más que cubierto, porque tal cual salen las imágenes de la cámara se ven súper bien. Por cierto, si te lo pillas, píllatelo con el Flymore Combo, porque ya te digo, 2 baterías, el control remoto y los filtros ND es una auténtica oferta brutal. Eso sí, el Flymore Combo viene con este mando normal en el que pones el móvil encima y se puede conectar con el control remoto que tiene una pantalla, que es el DJI RC. Ojo, la versión 1, la versión 2 no es compatible. Simplemente para que lo tengas en cuenta de que tienes esa posibilidad, pero no te confundas de control remoto. Nada más, esto ha sido un recorrido con el DJI Air 2S para ver si merece la pena a día de hoy. En mi opinión te digo que sí, si lo encuentras a un buen precio, bastante económico, barato, algo que te puedas permitir y que no sea excesivamente caro, alguien que lo esté mal vendiendo, adelante, cómpralo, le pones el marcado de clase y tienes una máquina estupenda para sacar fotos y vídeos desde el aire. Así que esto ha sido el recorrido con el DJI Air 2S. Si te ha gustado, si te ha aclarado algunas dudas, no te olvides de dejar un buen like, suscríbete para que no te pierdas ninguna de las novedades y así me acompañas en la aventura de este canal. Y si tienes alguna duda sobre este DJI Air 2S, déjame un comentario que te voy a estar respondiendo para ayudarte y decidir si este dron es efectivamente para ti o si ya lo tienes, quedártelo y no lo malvendas. Así que con todo esto dicho, nos vemos en el próximo fotograma.